Eligio, muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días, Román. Buenos días a la audiencia. Muchísimas gracias por atendernos. Y tengo en la línea telefónica a Román Camacho, como saben, también periodista de La Fuente de Sucesos. Además, qué gusto poder decir hoy que es periodista de Unión Radio también. Román, colega, tocayo, bienvenido. ¿Cómo estás, Román? ¿Cómo estás, Eligio? Sí, bueno, en efecto, gracias por la bienvenida y ahora formo parte de Unión Radio. Qué bueno, me alegra que así sea. Bueno, a ambos, comenzando por Eligio que está allí en el estudio, les pido a ambos, pero comenzando de nuevo por Eligio, una reconstrucción, si se puede, de los hechos desde el pasado día viernes, qué fue lo que ocurrió, qué se suspendió, cuáles son las razones que se entienden. A ver, Eligio. Bueno, fíjate, desde el viernes, empezando por el comunicado de la Policía Nacional Anticorrupción, digamos, nos cayó de sorpresa porque normalmente es el Ministerio Público quien informa de las grandes operaciones penales en Venezuela. Y en esta ocasión picó adelante la Policía Nacional Anticorrupción informando al país de la solicitud de encauzamiento, ellos utilizan esa palabra, yo prefiero la palabra procesamiento penal, de procesamiento Mm, penal contra personas, funcionarios públicos eh, ligados a la industria petrolera, al Poder Judicial y alcaldías del país. Ese mismo día, viernes 17 de marzo, se detiene a Yoseli Ramírez, que es el superintendente, el jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos. sí. Y esa misma noche, el presidente Nicolás Maduro emite un decreto publicado en Gaceta Extraordinaria anunciando la reestructuración de la SUNACRI e informando además que hay una nueva junta directiva para que lleve a cabo el proceso de reestructuración. Eh, Casual no es. sí, no, porque precisamente como lo hemos venido escribiendo desde las Ujú, páginas de Últimas Noticias, hay una desaparición, una sustracción, no encontramos el término, de ujú, 3.000 millones de dólares que fueron, digamos, producto de la factura petrolera ujú, entre octubre y noviembre del año pasado, que no ujú, ingresaron a las arcas del Estado y que se diluyeron vía de ese mecanismo de las criptomonedas. Y por eso es que, digamos que la primera gran acción o el primer gran detenido es ujú, Ramírez, Yoseli Ramírez, para que, suponemos, explique a las autoridades qué pasó allí. Luego se anuncia la detención del alcalde del municipio Santos Michelena, de apellido ujú, Hernández, porque hay también una situación con las bandas, las organizaciones delictivas del país. Según mis fuentes, hay 52 organizaciones delictivas, ujú, 13 de ellas han sido captadas presuntamente para crear caos en el país y ujú, contribuir a todo eso que en algún momento alguien me llamó y me hace la aclaratoria. Todas estas operaciones tienen que ver ujú, con una gran conspiración contra el presidente Nicolás Maduro, que tiene muchos ribetes: el colapso de la economía a través ujú, de la desaparición o sustracción de esos 3.000 millones de dólares, ujú. la caotización de algunas regiones claves del país, como la región central, vía organizaciones delictivas, y digamos, la presentación de Venezuela ante el mundo como un país que, digamos, está al margen de lo que dice la Constitución en cuanto a al procesamiento de las personas. Me refiero en este caso al caso de, valga la redundancia, de Osvaldo José Cheremos Carrasquel, alias el Pelón Cheremos, quien fue Ujú. dado en libertad el 9 de enero a través de un mecanismo presuntamente irregular, según lo que hemos conocido. Ahí Sí. están, digamos, dibujadas las tres líneas de lo que subyace en esta gran operación anticorrupción. Para ir armando el rompecabezas, Elío, permíteme incorporar de nuevo en la No, bueno, y conversación a Román Camacho. Román, también está la detención de la... ¿cuáles son los puntos de coincidencia que quisieras agregar a este relato de Eligio? Bueno, también está el caso de Rubén Roa, que actualmente era diputado de la Asamblea Nacional y también se está Ujú, investigando por unos casos de corrupción también ligados hacia PDVSA. Entonces, lo que sorprende es el duro golpe que recibió el sistema judicial, o sea, ujú, con la detención del presidente del circuito judicial de Caracas y también con
por así decirlo, con el segundo del circuito judicial. O sea, estamos hablando del doctor Cristóbal Cornieles y del juez cuarto de control en materia de terrorismo, José Maximino Márquez García. Todo por el caso que mencionó Eligio, que era del Pelón Cheremo, que era ese supuesto hacendado que se vio en redes sociales con influencers usando armas de guerra y municiones, y en realidad se descubre que el sujeto trafica armas. Fíjate que Román Camacho menciona dos nombres que fueron noticia en las últimas horas: el presidente del Circuito Judicial Penal Caracas y el juez Maximino. Debemos recordar, agrego a lo de Román, que antes de esas detenciones hubo dos personas que también fueron llamadas a declarar, porque todavía no sabemos si le dictaron privativa, si lo imputaron. Me refiero a Mario Aquino, exacto, que es el asistente del presidente uno de los asistentes del presidente del Circuito Judicial Penal Caracas, y de Loriani Mejía. Y Loriani Mejía. Mario Aquino presuntamente le dio la instrucción al juez Maximino Márquez para que decretara un juicio en libertad en favor de el Pelón Cheremo. Y toda esta operación supuestamente viene orquestada, viene planificada desde un sector de la Asamblea Nacional, según lo que hemos conocido, y cuya representación en este caso es Loriani Mejías Díaz, que también fue noticia a partir del 15 de febrero. Sí, ahora, Eligio, decías tú al inicio del retrato. Perdón que te interrumpí, Román. ¿Qué querías agregar? Que el caso de Loriani y con ese juez es porque recibieron supuestamente $240,000 entre camionetas, dinero en efectivo y propiedades para la liberación de Cheremo. A ver, Eligio mencionaba algo al comienzo que me parece muy interesante. Dice, normalmente este tipo de procedimientos, pues bueno, la vocería la lleva la Fiscalía General de la República. No fue este el caso, aunque el fiscal sí habló después, y de hecho lo leímos esta mañana en titulares. Eligio, ¿quiénes se han pronunciado? ¿Quiénes faltan por declarar? ¿Quiénes deberían hacerlo en todo caso? Bueno, hasta ahora hemos visto un comunicado del Partido Socialista Unido de Venezuela que emitieron ayer, digamos, respaldando las acciones llevadas a cabo por el gobierno nacional. También hemos visto un comunicado emitido igualmente el día de ayer del Ministerio Público anunciando que había recibido de parte de la Policía Nacional Bolivariana la solicitud para investigar a ciertos funcionarios públicos. Y en razón de ello, el Ministerio Público designó a 5 fiscales nacionales con competencia en materia de drogas, con competencia en corrupción, entre otros. ¿Quiénes faltan por pronunciarse? En virtud de que ayer anunciamos la detención del diputado Ukbel Roa, aquí se inicia un proceso para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, que lo tiene que solicitar el Ministerio Público ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia evalúa la situación y autoriza a la Asamblea Nacional, o da luz verde a la Asamblea Nacional para que le allane la inmunidad parlamentaria al diputado Ukbel Roa y pueda ser procesado sin la prerrogativa que él ostenta, que es diputado, que la Constitución dice que los diputados tienen inmunidad. Digamos que faltarían esos dos poderes, el poder judicial y el poder legislativo por otra parte. Claro, Román Camacho nos acompaña también, además de Eligio Rojas, que está ahí en el estudio. Román, ¿ha sido convocada, por ejemplo, hasta esta hora, sabes si ha sido convocada una rueda de prensa, por ejemplo, el fiscal general de Terry Williams Saab? Hasta el momento creo que Eligio y yo estamos en las mismas, esperando que convoquen la rueda de prensa, pero no hay información. Me he preguntado, no hay ninguna a la vista. Yo creo que nos va a tocar esperar que terminen estos procedimientos. Veremos mañana si en la sesión de la Asamblea Nacional deberían hablar al respecto. También se presume que vayan a haber otras órdenes de aprehensión. Se hablan de unas 15 personas que tenían que ser detenidas y llevamos como por 6. Entonces faltan todavía otros procedimientos para que lo realicen. Habría que decir, Eligio y Román, maravilloso el ataque a la corrupción, ¿cierto? Antes, ahora o la que venga, pero también, y no hace falta ser
demasiado acucioso, demasiado inteligente, hablar demasiado fino. Bueno, esto pone en evidencia lo que tantas veces se ha dicho, ¿no? De grupos de interés, de facciones dentro, que es lógico también, de facciones dentro del aparato del Estado, quiero decir, Eligio. Sí, esta es una de las pocas veces en que el gobierno, a través, en este caso de la Policía Nacional Anticorrupción, ejecuta una serie de acciones contra funcionarios públicos, porque hemos visto en otras ocasiones que las detenciones son contra personas ligadas a la oposición, pero esta es una de las pocas veces que, repito, que el gobierno nacional hace una acción para atacar la corrupción desde el mismo Estado, desde el mismo gobierno. Hemos escuchado a personas que están en la lista. Román dice que son 15. A mí me han dicho que son 40, pero como bien él lo dice en el tono periodístico que debemos tratar esta situación, hay que esperar, hay que esperar. Pero sí, efectivamente la lucha contra la corrupción es una situación que, bueno, todo el país respalda, porque ahí están los reales que se necesitan para las escuelas, para los hospitales, etcétera, etcétera. Es de la mayor sensatez. Lo mismo, Román, Román Camacho me refiero, no estoy hablando en primera persona, Román Camacho, está bien la lucha contra la corrupción. Puede que más de uno hoy se está preguntando ¿por qué? ¿Cierto? Totalmente, o sea, pero es como ya mencioné y Eligio acaba de decirlo, hay que esperar, hay que ver todas las detenciones, hay que esperar una vocería oficial por parte de los órganos que están investigando. O sea, simplemente tenemos un comunicado de la Policía Nacional contra la Corrupción, pero no tenemos al fiscal general todavía diciendo cómo van las investigaciones, qué están investigando como tal. O sea, hasta el momento no se tiene mayor información, porque recordemos que este organismo que está realizando esta operación trabaja con el mayor hermetismo, sus funcionarios son totalmente secretos, son de diferentes organismos de seguridad, pero mantienen simplemente el anonimato y le rinden cuentas directamente al director del SEBIN y al presidente de la República. Entonces ya eso se escapa de nuestras manos y no nos queda más que esperar. Por cierto, me gustaría públicamente hacer la invitación al fiscal general Tarek William Saab, que siempre ha estado tan dispuesto, por cierto, con los medios, eso habría que reconocérselo desde hace mucho tiempo, que nos acompañe en el estudio, pedir al equipo que formalmente le haga la invitación para mañana o el miércoles o cuando la agenda del fiscal lo permita. No sé, Eligio, si tienes algo más que agregar antes de cerrar esta conversación. Fíjate que ahora que mencionan al fiscal general en sus últimas interacciones por sus redes sociales, él hace una aclaratoria de que no fue el Ministerio Público quien solicitó ante el Tribunal Cuarto Antiterrorista de Caracas la medida que puso en la calle a Osvaldo José Cheremos Carrasquel. Él hace la aclaratoria y coloca un extracto del acto conclusivo. Es en respuesta a otro portal, a un portal que dice que el Ministerio Público fue quien solicitó la medida cautelar para que Cheremos Carrasquel estuviera en la calle a partir del 9 de enero. Lo que no se especifica, lo que no aclara el fiscal general en su interacción es por qué los representantes del Ministerio Público no se opusieron a esa medida, porque hay recursos para ejercer, digamos, un freno a lo que el Ministerio Público considera que es una barbaridad jurídica. Es decir, colocar en la calle a una persona que está procesada por tráfico ilegal de armas de guerra, por terrorismo y asociación para delinquir. Ciertamente el fiscal aclara que no fue el Ministerio Público el que solicitó esa medida. En alguna ocasión yo escribí que fueron los abogados privados de Osvaldo José Cheremos Carrasquel, pero el Ministerio Público, por voz de su titular, el doctor Tarek William Saab, también debería aclarar por qué los fiscales, sus representantes, no ejercieron el efecto suspensivo, que es un recurso que está previsto allí en las leyes, o por qué no ejercieron una oposición a esa medida que iba a colocar en las calles a un sujeto que fue catalogado por el CEOFAM, por el general Domingo Hernández Lares, como integrante del Tren del Llano, una organización cuya sede está en Altagracia de Orituco y que se ha expandido
a otros municipios del oriente del Guárico, extorsionando a los agroproductores y causando un daño a la producción de maíz, a la producción de leche, a la producción de queso, cosas necesarias para la alimentación del pueblo. Interesante planteamiento, Eligio. Prometido que si logramos conversar con el fiscal, con Trey Williams Saab, colocamos, es más, este mismo audio a manera de pregunta. Muchísimas gracias, Eligio, por acompañarnos, pero sobre todo acercarte al estudio que no estoy. Gracias por eso. Bueno, gracias a ti, Román. Bueno, saludos a Román Camacho, mi colega de Fuente, y saludo a todos los oyentes de Éxito. Y todo lo que hasta ahora se sabe de un tema al que hay que abordar con muchísima responsabilidad, decía yo. Ya hay un comunicado del Ministerio Público y con nosotros está Eligio Rojas, periodista de Últimas Noticias, con un espacio en La Iguana TV. Eligio, tú que estás dedicado siempre, bueno, al detalle de la información, a la investigación, y de eso se requiere mucho en temas como estos. Te doy la bienvenida, te saludo con mucho cariño y nos gustaría que nos ayudes a poner en contexto este escenario o este rompecabezas en el que aparentemente todavía pudieran faltar algunas otras piezas. Buenos días, Eduardo. Buenos días a la audiencia de Unión Radio y de este programa. Bueno, fíjate, tú lo acabas de decir, periodista de Últimas Noticias, y no me queda más que reportar lo que he recibido o el feedback que he recibido después de la publicación de una serie de notas. Y ese feedback precisamente ayuda o nos ayudaría a comprender todo este rompecabezas, como dices tú, que nos agarró así de sorpresa o de repente, ¿no? Aunque ya habíamos hecho algunas notas para el periódico Últimas Noticias en este caso y para el programa de La Iguana. Fíjate, a mí me ha llamado gente, diputados de la Asamblea Nacional, estrechamente vinculados con el presidente Nicolás Maduro, y voy a recoger, no voy a decir sus nombres porque no estoy autorizado a hacerlo, pero sí voy a recoger y a compartir con los oyentes todo eso que me han comentado. Han coincidido en decir que el presidente Nicolás Maduro está, digamos, saliéndole al paso a una gran conspiración. Y esta es la manera de hacerlo, digamos, lanzando un operativo anticorrupción, porque presuntamente los actores comprometidos en esa gran conspiración están igualmente incursos o presuntamente incursos en hechos de corrupción. Y me comentaban estas personas, estos diputados, que me llamaron para comentarme las informaciones publicadas, que esta gran conspiración es como el calco de esos planes que quiso ejecutar Estados Unidos en Venezuela. Me recordaban aquellas palabras del embajador Bromfield, William Bromfield, que aludía a la aceleración del colapso de la economía. Y precisamente el colapso de la economía, en este caso de la economía venezolana, vino por la merma en los ingresos petroleros. Y justamente esa es una de las aristas que contiene esta investigación, esta gran operación anticorrupción, que es la desaparición de aproximadamente 3.000 millones de dólares que vendió Venezuela en petróleo entre octubre y noviembre del año pasado. Digamos que ese petróleo se vendió y se pagó vía criptomoneda. Y, oh sorpresa, cuando van a meter tarjeta, por decirlo así, para ver el saldo, para disponer de esos recursos que eran necesarios para salud, educación, entre otros aspectos de la vida nacional, no están los 3.000 millones de dólares. Y allí es donde entra en juego la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, que es la que tiene que dar como una explicación en todo esto. Y por eso uno de los primeros detenidos es Yoseli Ramírez, que es el Superintendente Nacional de Criptoactivos, porque allí precisamente es donde está la clave de la desaparición de estos recursos. Cuando nosotros publicamos esa cifra el día sábado, alguien me llamaba
para hacerme una corrección y me decía, no son 3.000 millones de dólares, son 5.000 millones de dólares. Te quedaste pequeño. No tengo por qué poner en duda la aclaratoria de esta persona que es ligada al alto gobierno y que conoce muy bien la situación. Y digamos que esa gran conspiración de la cual me comentan estas personas que me llamaron, no solamente se materializa en la sustracción de esos recursos para crear un caos en la economía y producir un descontento en la población. Por eso decía que es el mismo esquema, de acuerdo a lo que he recabado, el mismo esquema que quiso aplicar Estados Unidos, y invoco las palabras del señor Bromfield porque él lo dijo, hay que acelerar el colapso de la economía venezolana, además de tener ese aspecto de la situación petrolera, tiene otro aspecto que es la corrupción en el Poder Judicial. Sabemos que Venezuela, el Estado venezolano, ha estado sometido a un escrutamiento por organismos internacionales, Corte Penal Internacional, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, que han estado muy pendientes del procesamiento, de cómo se procesan las personas privadas de libertad aquí en Venezuela. Y ha habido muchas críticas al Poder Judicial, y que digamos que se detecte una situación como la presentada en concreto con la liberación de un integrante del Tren del Llano, como lo es Osvaldo José Cheremos Carrasquel, digamos que devela una situación inusual, así calificaban estas personas que me llamaban, en torno al proceder del Poder Judicial con ciertos casos. Porque aquí el Código Orgánico Procesal Penal es muy claro al establecer alrededor de 12 delitos cuyas personas estén incursos en ellos no pueden recibir medidas cautelares o beneficios procesales hasta que no hayan cumplido el 75% de la pena. Y esa situación ocurrió aquí en el Circuito Judicial Penal Caracas el 9 de enero, cuando le otorgan una medida de libertad, de una medida cautelar a una persona procesada por tráfico ilícito de arma de guerra, terrorismo y asociación para delinquir, y presentada por el máximo jefe del CEOFAN, el general Domingo Hernández Lares, como integrante del Tren del Llano. Y hay una tercera vertiente que forma parte de esta gran conspiración, aludiendo a los comentarios o reportando los comentarios que me hicieron, es la participación de agencias de Estados Unidos en esto. Y en concreto la agencia antidroga. Aquí en los últimos días hemos observado, hemos visto grandes incautaciones de droga en los estados Falcón, Monagas, Sucre, Nueva Esparta, entre otros. Al parecer, ojo, había una operación preparada por parte de esta agencia estadounidense para capturar a unos militares venezolanos que a su vez traían droga decomisada producto de la Operación Caribe, del despliegue que está haciendo la Fuerza Armada, e iban a presentar a estos militares como partícipes del tráfico de droga, cuando en realidad venían de practicar un operativo, al parecer. Esa es la tercera pata, vamos a decirlo así, para presentar de esta gran conspiración, según esta fuente, para presentar a Venezuela como un narcoestado, como un estado permisivo en el tráfico de drogas. Eso se ha venido ventilando en muchas instancias, pero querían una prueba contundente. Y por eso te digo, al parecer, bueno, tú eres periodista y sabemos que la presunción en la presentación de todos los hechos debemos recalcarla siempre para que nuestros oyentes, nuestros lectores,
estén al tanto de que tenemos una información que está allí en proceso, en sujeta curso. a ser comprobada. Exactamente, exactamente. Ahora fíjate, Eligio, me quedan 2 minutos exactamente, me indican. Te agradecemos esta exposición porque nos facilita poner las cosas en perspectiva, y estás acotando territorios muy gruesos de la función pública, muy comprometedores, muy sensibles, y yo decía esta mañana que el gran reto ahora es que se llegue al fondo de las cosas y que el país quede con la sensación de que las instituciones no solo reaccionan, sino que llevan su acción hasta donde sea posible en aras de la verdad y la justicia. ¿Cómo ves tú esa perspectiva? ¿Cómo plantearías tú la reflexión pertinente en este caso? Porque tú lo has dicho, es un asunto sumamente sensible. Aquí hay que ir con mucho sigilo, con mucha responsabilidad, en pos de lo que se vaya informando, de lo que se vaya sabiendo. Sí, bueno, digamos que aquí tiene un papel clave en todo eso para no quedar como, digamos, hablachentos, o para que el Estado no quede como que detuvo a unas personas. Tiene un papel, y más nada, tiene un papel clave el Ministerio Público. Y precisamente el Ministerio Público ayer emitió un comunicado informando la designación de 5 fiscales y, digamos, anunciando que va a judicializar a las personas detenidas, porque hasta el momento ninguna de las personas, hay que aclarar, ninguna de las personas detenidas ha sido imputada, ha sido presentada ante un tribunal, ni le han decretado ninguna medida privativa de libertad. Entonces, para la consecución de eso que estás planteando, Eduardo, el papel clave es del Ministerio Público, quien tiene, por ejemplo, en la detención, con ocasión de la detención del diputado Ugbel Roa, el Ministerio Público tendría que solicitar a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que se autorice el allanamiento de la inmunidad parlamentaria para que pueda ser procesado como un ciudadano común sin la prerrogativa que tiene de ser diputado de la Asamblea Nacional. Digamos que, reitero lo que te dije aquí, el Ministerio Público, como dice la Constitución, ejerce el monopolio de la acción penal. Y bueno, veremos en las próximas horas cuál es la actuación de esta institución, sí, al igual que de la Asamblea Nacional, porque sí, de la Asamblea Nacional está detenido este diputado, ayer lo anunciamos, que fue ministro de Educación y que era integrante o es integrante de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Eligio, muchísimas gracias. Volveremos a conversar. Bienvenido siempre, y esto es apenas un primer paso que nos obliga y que nos invita a estar muy atentos en lo sucesivo con toda la información que se produzca. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias a ti, Eduardo. Saludo a los oyentes de Unión Radio. Así es, y televidentes de IBC. Salimos por radio y por televisión. Ah, no sabía. Mírate en esa pantalla, mírate en esa pantalla. Ah, muy bien. Eligio Rojas, periodista de Últimas Noticias, con un espacio en La Iguana TV. Volveremos.